cueva tenía una formación muy curiosa. En parte se notaba que había sido erosionada con el pasar del tiempo. Tenía estalactitas y estalagmitas, como se cabría de esperar de una cueva. Sin embargo, había algo hecho de manera artificial. No sabía definirlo si eran arañazos, cortes o desgastes de fricción. No lo sabía a ciencia cierta. Lo único que sabía es que eso no era propio de una cueva. Aunque obviamente yo soy un cazador de monstruos, no soy un experto en cuevas ni mucho menos en minerales. La cueva en sí era laberíntica. No importaba cuánto andase, parecía que estaba siempre en el mismo lugar. Me daba cuenta que de las 5 velas que tenía, la que me había encendido estaba ya casi en la mitad. ¿Cómo es que se gastaban tan rápido? Me di cuenta que tenía que usar las tizas, de lo contrario podría perderme. O quizás ya me había perdido. No tenía que haberme quedado tanto tiempo sin usarlas. Bueno, más vale tarde que nunca, pensé. Esperaba que no fuese tan tarde. Al usarlas me di cuenta que dejaban no solamente la característica marca blanca que dejan las tizas, sino que dejaban un pequeño brillo a su alrededor, como una pequeña fluorescencia. Eso era muy útil, sobre todo en la oscuridad, porque la fluorescencia no dañaba la visión nocturna. En la cueva podía escuchar un poco el viento. Sin embargo, no era algo tan sencillo de decir que era solo el viento. Parecía ser susurros más que el viento mismo, así que en ningún momento descarté que pudiese ser alguna entidad. Avancé por la cueva hasta que la misma pareció desembocar en una mina. Esa mina, no sé por qué me era familiar. ¿Había leído acaso algún escrito sobre ellos? No lo sé. Sin embargo, me encontré un hombre que venía con una lámpara de aceite hacia mí. Yo no dudé un segundo de poner mi mano en el revólver, y en ese momento el hombre sonrió y me habló con una voz cavernosa y profunda, haciéndola que de su boca saliese un profundo olor a azufre. Hola, disculpa, ¿tienes un cigarrillo? Me di cuenta que no solamente la escena era dantesca, sino que además no había ni siquiera un ruido en la mina. No había ni un solo ruido, ni un eco, ni un gemido, ni un chapoteo, nada. Me quedé seriamente viendo a ese hombre. No dije ni una sola palabra, solamente acerqué mi mano hacia el revólver. Él simplemente ladeó la cabeza de lado a lado en tono de desaprobación. Parecía que lo que iba a hacer no iba a ser buena idea. No sabía si eso era para él o era para mí. De todas formas, no tenía que dudar. Saqué rápidamente mi revólver y le apunté a la cabeza. Eso fue lo que casi me quitó la vida. Ese ser probó ser mucho más rápido que yo, ya que de su boca salió una serpentina lengua que me atravesó el brazo, haciendo que mi bíceps pareciese una caricatura agujereada y deforme. Se enrolló rápidamente en mi brazo, y de no ser porque saqué el Gladius, me lo habría arrancado de cuajo. En el momento en el que me vio sacar el Gladius, retrocedió y se ocultó en la oscuridad. Sin embargo, al yo tener visión nocturna, sabía dónde se escondía. Había trepado a una de las paredes cercanas. Ahora parecía más bien una cucaracha pegada a la pared, más que un hombre. Yo gritaba de dolor, sin embargo tenía que contener la hemorragia lo antes posible. Cogí mi camiseta y la corté un poco con el Gladius, haciendo una improvisada venda para poder al menos huir. Ese ser parecía que se había escondido, no sabía dónde estaba, yo no me podía quedar ahí. Mientras huía, me encontré otra lámpara de aceite que venía en mi dirección. Esta vez parecía ser un humano. Al verme, obviamente, puso un rostro de susto. Parecía ser que estaba muy impresionado de que estuviese en esas minas. Era comprensible. Al fin de cuentas había entrado en otra instancia. Creía personalmente que la cueva me había enviado en una dimensión de bolsillo a otro lugar. Ahora estaba en otro lugar totalmente distinto. Hasta la pared era distinta. Esa persona se acercó a mí con mucha desconfianza y me preguntó que quién era.
Yo afirmé que me había perdido en la mina, si me podía ayudar. Ese momento fue realmente incómodo, ya que los dos nos miramos en silencio. En ese momento, la persona se puso de rodillas y de su mochila que tenía de minero sacó unas vendas, esta vez un poco más limpias que mi sucia y mugrienta camisa. Me puso algo de alcohol y también me puso una venda limpia encima de la herida. Se sorprendió ver cómo mi herida poco a poco se iba cerrando, algo realmente fuera de lugar, ya que las heridas tardaban semanas y meses, y yo me estaba regenerando según pasaban los minutos. Una pequeña herencia que me llevé del infierno conmigo también. Hola, soy Pedro. He empezado a trabajar aquí desde hace poco, y la verdad, tienes que tener cuidado. Estas minas guardan unas reglas que me dijo mi amigo Alex, que trabaja desde hace bastante tiempo aquí. La verdad, yo ya me he topado con ellas, sobre todo un señor al que no le tienes que hablar. No sé lo que pasa si le hablas. Luego simplemente sonríe y pasa lo peor. Bueno, lo peor casi me cuesta la vida. Gracias por la advertencia. Me he podido defender de él a duras penas, pero la próxima vez tomaré tu consejo, le dije con un aire de sátira y casi de broma. Usaba la broma y el humor en estas situaciones porque es lo que me mantenía cuerdo. Tenía que hacer que el dolor no fuese tan palpable en mi mente. Sí, me regeneraba un poco más rápido que el ser humano promedio. Sin embargo, eso no me quita el dolor que esté sufriendo ahora mismo. Creía también que su propia lengua estaba envenenada. O puede que no. Puede que el azufre que ese ser exhalaba también se ha metido un poco en mi sangre. El azufre es veneno al fin de cuentas. Deseé por todos los medios que mi sangre también guardase un poco de resistencia al azufre, por mi anterior herencia demoníaca. El joven me quiso acompañar a la salida, sin embargo yo me negué. Lo único que le hice fue preguntarle en qué fecha estábamos. Él se rió un poco de mí, pero luego con una voz seria me miró y vio que no estaba bromeando. Pues estamos... déjame pensar... 25 de febrero, sí. 25 de febrero de 2022. Dijo en tono de duda, disculpándose por equivocarse al principio. Al fin de cuentas, un minero está un poco desconectado de la realidad estando aquí bajo tierra. Maldije. Había viajado más de 2 años al pasado caminando por esa cueva. Tenía que encontrar mi cueva de vuelta. Esto no podía quedarse así. Pero antes tenía que matar a ese hijo de la gran... Antes de terminar la frase, escuché unos chasquidos a mi derecha. Ese hombre, con tono de anciano, volvió a enseñarse entre nosotros. Portaba con él la lámpara que tenía antes y hacía que toda la instancia se iluminase un poco más con las 2 lámparas. Esta vez no dudé, y esta vez le di. Disparé con mi revólver una de las balas de Fénix. Eso hizo que el ser empezase a arder. Sin embargo, no pareció ser muy efectivo. Lo único que hice fue quitarle la piel. Sí, la piel que portaba encima como camuflaje de aquel desdichado minero que tuvo la desgracia de robársela. Vi como las piernas de Pedro notoriamente empezaron a temblar. En ese momento, viendo que el muchacho se había congelado, le di un golpe en la espalda, reactivando de nuevo su cuerpo, para ver cómo me dejaba tirado y salía corriendo en la dirección opuesta. No le voy a culpar, es algo muy normal que pase en estas situaciones, y la verdad, para mí era mucho mejor. Ahora podía tener vía libre para enfrentarme a este hijo de su madre de nuevo. La herida pareció que le hirió, sin embargo no era una herida muy profunda. Ese tipo de balas parecían no ser efectivas contra un cambiaformas. No era un cambiaformas. ¿Era acaso un skinwalker? ¿Cómo un skinwalker tenía una piel de animal y encima tenía una piel humana? Eso era muy mala señal. Sentí el olor del skinwalker porque conocía los ojos, conocía la forma animalística de debajo. Sin embargo, este ser era un poco serpentíneo. Era como si hubiese cazado a un dragón de Komodo
y lo hubiese usado para ser su espíritu animal, y luego se hubiese puesto una piel humana encima de esa piel de animal. Pero no pasaba nada. Ahora estaba más tranquilo, ya que de alguna manera el viento volvió a soplar de manera tenue. Eso me hizo sentirme más o menos a salvo. Mi brazo estaba casi funcional, sin embargo aún no tenía mucha fuerza en él. Había dejado de sangrar y podía mover los dedos con más o menos cierta libertad. Asumía que tenía que esperar otra hora para poder usarlo al máximo rendimiento. Sin embargo, el Skinwalker volvió a hablar. Viendo la mirada con la que me miras, supongo que sabes lo que soy. Sé que no eres de este lugar, porque tienes olor a otro lugar y otro tiempo. También tengo que decirte que en tu estado actual no me vas a vencer. Así que vamos a hacer un trato. Si tú te vas y me dejas en mi lugar de caza tranquilo, yo haré como si no hubiese visto nada. ¿Te parece correcto? Así es un trato justo. Yo no puedo perder el tiempo aquí, y seguramente moriríamos los dos ahora mismo. Él simplemente se rió, pero luego la sonrisa se fue de su rostro al verme mis ojos homicidas. Sabía que no me iba a ir solo, aunque él tuviese las posibilidades de ganar ahora mismo. Odiaba hacer estos tratos, de verdad que sí. Me hacía sentirme realmente miserable. Sin embargo, uno cuando está en estas situaciones tiene que sobrevivir. El honor, la gloria y todas esas tonterías no sirven de nada en el campo de batalla. En el campo de batalla sirve sobrevivir. Yo no soy ningún héroe de capa hermosa, ni tampoco un virtuoso. Simplemente soy alguien que ha entrado en la senda de la venganza y va a seguirla hasta el final. Así que si tuviese que darle la mano a un demonio para poder seguir adelante, lo haría. Si tuviese que pisar 100 cadáveres, lo haría. Y ahora iba a hacer este trato. Asentimos los dos, y al acercarnos con cautela, estrechamos la mano, y luego él sacó una daga, haciendo un pequeño corte en la palma de los dos. Esto era un pacto de sangre. No podíamos romperlo ninguno de los dos. En caso contrario, los dos moriríamos. Pero antes de decirme él por dónde salir, yo le dije una frase. Aunque yo me vaya hoy, tenlo por seguro que mis compañeros vendrán a por ti. Y no vendrá uno cualquiera. Te aseguro que vendrá el segundo soldado más fuerte de Acre. Y te garantizo que nos traerá tu cabeza en bandeja de plata. Lo juro por el mismo infierno que te parió, Señor de las Pieles. No te preocupes, el rey de los Skinwalkers tendrá su final en 2024. Aprovecha bien esos 2 años, aliméntate, crece lo máximo que puedas, porque no te servirá de nada, maldito parásito. Ese ser no dijo ni una sola palabra, simplemente me miró con una mirada seria y no dijo nada, solo cambió de dirección y se fue en la dirección contraria. Sabía que lo que decía era verdad y sabía que su día iba a llegar en 2024. Saliendo de la mina y volviendo finalmente a la cueva de nuevo, volví a sentir ese hedor que al principio evité pensando que era la parte peligrosa, y lo seguí. Estaba de muy mal humor, sin embargo tenía que concentrarme. El dolor se estaba haciendo cada vez menos punzante, sin embargo mis sentidos no estaban al máximo, una consecuencia que casi me cuesta la vida de nuevo, ya que desde la pared una mano me tocó el cuello. La mano hizo una forma. Era la forma de una moneda. Había una especie de golem camuflado en la cueva, que de no estar mis sentidos tan aturdidos me habría dado cuenta de su existencia. Él hacía el gesto redondo de la moneda. No decía una sola palabra, pero entendía lo que me estaba diciendo. Mi vida por monedas. Yo en ese momento hice un gesto con las 2 manos, en tono de duda. Él luego enseñó 2 dedos. Ese malnacido quería 2 monedas por mi vida. ¿Mi vida valía solo 2 monedas?, pensé. Bueno, a caballo regalado no le mires el diente. Sin embargo, yo le dije que no era un intercambio justo, y en ese momento su mano tembló
aunque fuese un poco, y luego hizo un gesto con la mano, apuntando una dirección. Eso quería decir que era mi camino a seguir, ¿verdad?, pensé. Le di las 2 monedas y seguí caminando en la cueva. Y luego encontré una gran abertura en la cueva. Era enorme, casi tan grande como un estadio. Y ahí había un montón de huesos por el suelo. Había también un montón de piedras que parecían pequeñas montañitas, estalactitas y estalagmitas que casi se tocaban. Y detrás de ellas habían unos seres con una forma humana vagamente reconocible. Tenían cuerpos blancos, sin ningún rasgo facial, solo una boca cargada de dientes parecidos a las de un reptil. Me di cuenta que delante de su rostro, lo que antes había sido un rostro, hace ya siglos, había una especie de membranas que se abrieron cuando yo entré en la cueva. Esas debían de ser sus orejas. No sabía lo que eran. Sin embargo, parecían ser sensibles al ruido, y escuché unos pequeños chasquidos de lado a lado de la cueva. Eso era ecolocalización, igual que un murciélago, así que sí, esas pequeñas membranas de su rostro eran sus oídos y sus ojos a la vez. Y de donde al principio había solamente 2, colgados de las estalactitas, surgieron desde las estalagmitas otros 3, y luego otros 2 del suelo. Esos malnacidos parecía que estaban en casa y yo había entrado en su nido. No sabía qué infiernos eran esos seres, pero obviamente parecieron ser hostiles. ¿Cómo no vas a ser hostil si vives en una cueva que no tiene más sustento que la de cualquier presa que pudiese entrar en ella? Me atacaron todos en jauría, era obvio, y yo obviamente no dudé un segundo en dispararles. Caían tan rápido como venían. Sin embargo, mi ronda de balas había terminado, y mientras tenía que recargar, esos seres se acercaron, y yo no tenía tiempo de poner las nuevas balas. Tuve que sacar el Gladius. Había derribado a todos los que se me habían acercado. Mi revólver tenía, como cualquier otro revólver, 6 balas, y esas balas no fueron suficientes para derribarlos a todos, como entenderéis. Había 8 enemigos, así que 2 seguían en pie y me tenía que enfrentar a ellos en combate singular. Y por si fuese poco, algunas de las balas no mataron a esos seres. 4 de las balas terminaron quitándole la vida. Sin embargo, 2 de ellos estaban malheridos y seguían acercándose a mí. A uno de ellos le di en la pierna derecha y al otro en el torso. El del torso no era mucha amenaza y el de la pierna menos. Sin embargo, si no terminaba con los otros 2 que estaban en plena forma, los 4 podían arrinconarme en la cueva y poder terminar conmigo. No iba a permitir que esto sucediese. Así que hice lo impensable, cargué contra ellos. Los seres se sorprendieron, ya que en el momento de acercarme a ellos, yo salté en el aire. Me transformé en cuervo y me puse a sus espaldas. Mientras hacía la transformación, me quedé suspendido con las alas en el aire. Eso me daba cierta ventaja de invisibilidad, por así decirlo, ante ellos. Y luego, antes de tocar el suelo, me transformé de vuelta y ataqué a uno por la espalda, decapitándolo en el acto. El otro se intentó dar la vuelta lo antes posible, pero en el momento de yo tocar el suelo, cargué contra él por su espalda, y en el momento de yo estar cuerpo a cuerpo con él, se había dado completamente la vuelta, sorprendido, momento que yo aproveché para meter el Gladius por debajo de su mentón, saliendo por arriba de su cráneo. Los otros 2 llegaron a escuchar el gorgojeo, y lo único que hicieron fueron chillar de dolor, y luego intentar cargar contra mí. Yo me alejé tranquilamente de ellos, ya que no suponían ninguna amenaza. Cargué el revólver y de 2 tiros acabé con su miseria. Intenté investigar si había algo útil en la cueva y encontré una pequeña máscara de cuero. Esa máscara parecía ser muy útil para mí, ya que una buena espina me venía de esa máscara. Sí, una buena espina.
tenía la impresión de que esa máscara estaba encantada o algún poder mágico tenía dentro. Y así fue, ya que en el momento de ponérmela, respiré mucho mejor, como si el aire pesado de la cueva no tuviese efecto en mí y estuviese respirando el aire de la montaña. Me di cuenta que también mi visión se había vuelto mucho más clara. Era como si esta cueva, poco a poco con el aire que tenía dentro, me estuviese matando, y ahora pudiese recuperarme tranquilamente. Miré por el cubil y obviamente encontré lo que eran los restos de las pertenencias de los pobres desgraciados que habían entrado aquí. Había un montón de ropa, huesos y también mochilas de acampada. Algunos de ellos tenían cuchillos, pero todos estaban oxidados. No había ninguna herramienta útil. Sin embargo, había una pistola. Sí, era una pistola de bengalas. Las bengalas no se deshacían tan rápido y podían serme útil. Eso sí, si la pistola no me explotaba en la mano al ser usada. Era lo único útil que pude encontrar ahí. Eso y una botella de aceite. Parecía ser aceite de girasol. Bueno, no creo que me sirviese de mucho. Sin embargo, vi una pequeña botella de cristal, puse algo del contenido del aceite y luego me fui. Continué mi marcha por esa cueva tan extraña. Continué hasta luego encontrarme de nuevo una pequeña fosa. En esa pequeña fosa había un olor nauseabundo y sabía que había algo habitándolo. Tenía que seguir hacia abajo, era la única dirección obvia que podía continuar. Luego de agarrarme a las paredes fui rebotando de salto en salto hasta caer en el suelo de esa fosa, cargada de huesos. Era obvio de dónde si no hubiese venido ese olor tan nauseabundo, y de dentro apareció su habitante, un 100 pies gigante. Sin embargo, lejos de ser un ser primitivo y hostil, me intentó hacer un gesto con sus patas, haciendo un círculo. Lo entendí. Quería monedas. Y yo le pregunté qué es lo que me iba a dar a cambio. Él simplemente me miró fijamente. Y yo, apuntando un dedo hacia mí, le dije, ¿me vas a dar mi vida? Él asintió, levantando y bajando su cabeza en tono de aprobación. Bueno, estaba en su casa, un lugar estrecho, no podía subir de nuevo, así que sí, ahí sí tenía un punto, el 100 pies a su favor. Sin embargo, la ira homicida que estaba cargada en mis ojos opinaba lo contrario, y sobre todo este ser no sabía que yo me podía transformar en cuervo, y podía ir hacia adelante de la fosa o hacia atrás, volviendo por mis pasos. Sin embargo, tenía que usar las reglas a mi favor. Le dije que si tenía otro trato, y en ese momento el ser habló. No suelo hablar tu idioma porque no es necesario hablar con la comida. Sin embargo, si logras darme algo de sustento, también me valdrá. Ese maldito ser se había comunicado conmigo a través de la telepatía. En un lugar tan cerrado, eso hacía que mi cabeza estuviese a punto de estallar. Bueno, tenía que usar esto a mi favor. Mira, es obvio que en esta cueva hay más seres poderosos. ¿Qué tal si hacemos un pacto de sangre? De que yo, a lo largo de esta cueva, te traeré sustento, y tú acudirás a mí y te llevarás el premio donde tú consideres oportuno. ¿De acuerdo? El ser me miró con ojos pensativos y luego asintió, obviamente sellando un pacto de sangre. Él cortó una de sus patas y yo corté la palma de mi mano donde antes estaba el corte del trato anterior. Esa palma estaba llena de cicatrices, formando ya una especie de sol. ¿Sabéis por qué? De la cantidad de pactos que había hecho ya. Sobreviviendo a todos, no iba a caer ante este. Avancé por la fosa y el 100 pies, ahora ya no hostil, me impulsó con su cabeza para que pudiese salir de esta. Sin embargo, cuando estaba arriba me miró con unos ojos serios. Esos ojos significaban solo una cosa:
cosa que me lo dijo otra vez con la maldita telepatía. Pareces ser inteligente, así que esto no tendrá que repetirse otra vez. Tráeme sustento, o si no el sustento serás tú. No me importaba demasiado la amenaza de ese ser. Sin embargo, tenía que tomármelo personal, ya que tenía que salir de este lugar. Seguí avanzando por la cueva, y al fin me encontré al habitante que daba origen a ese viento, y sobre todo al monarca absoluto de ese lugar. Parecía ser un dragón sin alas. Era de un aspecto verdoso, y de su boca salió un aliento realmente desagradable. Ese ser parecía ser un dragón venenoso, de ahí su color verde. Tenía que aprovechar esta oportunidad. Parecía que estaba dormido. Iba a evaluarlo, sin acercarme mucho a él. Cambié las balas. Tenía que buscar otras que fuesen perforantes y explosivas. Me preguntaba hasta qué punto el gas que exhalaba era venenoso o hasta explosivo. Tenía que verlo usando una cerilla. Me alejé lo máximo posible de la instancia de ese señor de la mazmorra. Y luego encendí una cerilla que normalmente usaba para encender mis cigarros. Y sí, salieron chispas en el aire, como si hubiese algo que fuese realmente inflamable. Me preguntaba qué tan inflamable sería si yo apuntaba directamente hacia su boca. Tenía solamente una baza fuerte a mi favor. Una bala no daba chispas. Sin embargo, la pistola de bengalas, sí. Ese ser estaba encima de un montículo. Eso es lo que evaluaba yo al ir de un lado a otro de esa inmensa cavidad. La cavidad era tan alta como 40 metros y tan ancha como 500. Era un lugar realmente espacioso. Sin embargo, para un ser como era ese, no lo era tanto. Su tamaño era la de un ser de 10 metros de altura y de largo suponía que era de 30 o más o menos así. También había numerosas cuevas que salían detrás de él. Parecían que eran los corredores por los que él andaba entre los lados de la cueva donde él gobernaba. Aunque obviamente no era todo tan sencillo. Al fin de cuentas, si terminaba explotando, toda la cueva se iría con él. Entonces sería prácticamente una masacre mutua. Sin embargo, tenía otros planes y también otros trucos bajo la manga. Mientras el desprendimiento no me asesinase, yo podría huir de ahí a través de medios que aún tenía a mi disposición. A fin de cuentas, el diablo de fuego no era el único amigo que hice cuando estaba en el subsuelo. El dragón tenía un sueño realmente pesado, así que aprovechando esa desventaja, llamé a un amigo. Ese amigo era otro diablillo, sí, un poco más poderoso que el anterior, y el precio por consecuente fue también mayor. Me pidió una parte del dragón. El diablillo se invocó, como el otro, con un círculo de invocación. El círculo hizo que ese ser de sombra apareciese ante mí. No medía más de 1,10 m. Sin embargo, sus ojos morados eran muy parecidos a los míos. Ambos tuvimos de maestro a Paimon. Él se hizo un renegado. Yo volví a ser un humano. Cada uno tenía sus motivos para vengarse de su maestro. Él ayudándome, yo intentando acabar con él. Hicimos el trato, y así fue como intenté acercarme al dragón. Cargué la pistola de bengalas y llamé al 100 pies. ¿Cómo lo llamé? Sencillo. Apreté mi mano con la mayor fuerza que pude y simplemente lo visualicé. Tras visualizarlo, un temblor invadió toda la instancia y el 100 pies apareció detrás nuestra. El ser fue directamente hacia el dragón, que se estaba despertando perezosamente. Yo lo único que pude ver era como las babas del 100 pies iban dejando un rastro tras de sí. Tenía muchas ansias de devorar al dragón. Hasta ese momento no me di cuenta qué tan grande era el 100 pies, que era casi igual de largo que el dragón, aun siendo mucho menos corpulento. Se enroscó en una de sus patas,
justo cuando el pobre dragón, si tuviese que describirlo, se estaba incorporando. Pero el ser no estaba desarmado y usó su aliento ácido para atacarle. Me había equivocado. Su aliento no era venenoso. El cuerpo del 100 pies empezó a deshacerse poco a poco, pero no dejando su agarre. Fue tan poderoso su agarre que llegó a dislocar uno de los brazos del dragón. Sí, digo brazos porque aunque estuviese a 4 patas, se notaba que podía ser bípedo. El dragón no huyó de dolor, sin embargo, eso no fue suficiente para acabar con él, y yo aproveché esa oportunidad para atacarle. Me acerqué bastante cerca de él, y obviamente intenté dispararle con la pistola de bengalas. Sin embargo, ese ser no estaba ahí como monarca, siendo algo tan inconsciente. No, era astuto y me vio venir, escuchó mis pasos y obviamente me esquivó, haciendo que la pistola de bengalas dejase una estela roja con su bengala en el aire, haciendo que la figura del dragón, ahora con esa luz detrás de su espalda, más ominosa e imponente que antes, y viendo como el 100 pies ya era solamente un despojo en el suelo, deshaciéndose de lo que quedaba de su caparazón, el dragón me miró y me gritó: ¿De verdad creías que ese patético intento era suficiente para poder acabar conmigo? Soy el soberano de este lugar, no por otra cosa que mi poder y mi inteligencia. Ah, la soberbia. Perfecto, pensé. Si eres tan inteligente, ¿por qué he llegado yo tan profundo en tu reino, oh gran señor? ¿Por qué no me has detenido antes? Ese ser simplemente se detuvo, volvió a poner su brazo en su lugar y obviamente me dijo algo que no me podía creer que hubiese caído. ¿Acaso un ser superior tiene que hacerle caso a un gusano? Pero, oh gran señor, si sois tan poderoso, tan inteligente, ¿por qué os dejáis llevar por alguien como Paimon? Usted, obviamente, merece un mejor señor. ¿O acaso creo que no merece ningún señor? Alguien tan imponente como usted es merecedor de ser algo distinto a ser el perro guardián de un ser menor. Era realmente débil su mente, pensé. Su pecho se hinchó de orgullo. Suficiente tiempo para yo cargar de nuevo la bengala, y mientras él seguía escuchándome hablar, dando alabanzas hacia ese desgraciado reptil, no se dio cuenta de que yo estaba apuntando a su boca, quedando él grandes y profundos alaridos con ese gas tóxico en pecho inflado por su orgullo. Yo disparé de nuevo, y cuando abrió los ojos e intentó esquivarlo, no importó, ya que las bocanadas de aire que había dejado a su alrededor hizo que esa estela nauseabunda, que antes era su escudo contra todo ser que no fuese él mismo, ahora hizo que todo a su alrededor explotase. Pero, al estar en el centro, la cueva no se derrumbó de repente. Vi como poco a poco caían las estalactitas, y la cabeza, ya desmembrada del cuerpo de ese maldito ser, caía por uno de sus lados. Lo que quedaba de su cabeza era simplemente un montón de pellejo y sesos que se escurrían por su cabeza, dejando también un gran chorro de sangre, mientras su estúpido cuerpo caía al suelo. Viéndolo, lo único que pude sentir era asco. ¿Cómo el infierno podía crear tal aberración con tal de llegar a la humanidad y poder hacerla su esclava? ¿Acaso mi ancestro sería mejor señor que Paimon? Bueno, al menos no nos esclavizaría tanto, pensé. Solo Dios podía parar esto, y parecía que no le importábamos nada. Si Dios existía, que creo que sí lo hacía, lo único que quería era mantener esa virtud y ese orgullo en sus adalides. El resto no le importábamos nada, porque no éramos perfectos a sus ojos. Pero suficiente de tanta charla. Cogí lo que quedaba de sus escamas y cogí un poco de carne. También cogí una de sus escamas y vi que era muy dura, así que decidí llevarme unas cuantas. Iba a pedirle a Acre que me hiciese una armadura de su piel. Bueno, de sus escamas. La cueva obviamente se había deteriorado bastante,
y me daba tiempo lo suficiente como para salir de ahí antes de que ese lugar se cayese a pedazos. El diablillo con el que hice el contrato también estaba aún ahí. Yo le di lo que quiso y obviamente me llevó a la entrada de la cueva de nuevo. Le entregué una de las escamas al Fae, que luego de abrir su boca dejó salir otra vez uno de los símbolos necesarios. Yo lo junté al otro y se fusionaron en uno solo. Era un medallón que parecía tener 6 estrellas, y ahora en ese medallón había 2 estrellas encendidas, haciéndolos parecer pequeños faritos en esa oscuridad casi tenue que era la entrada de la mina. El Fae, igual que al principio, no me dirigió ninguna palabra, más de la necesaria, solamente un seco gracias, y luego volvió a adentrarse en la oscuridad. Yo no necesitaba más, y salí fuera de la cueva para buscar mi siguiente objetivo. Era curioso, pero esta vez podía avanzar más en el bosque. Este amuleto me daba muchísima más ventaja contra el laberinto que era este ser, y poco a poco me adentraba más. Hoy no iba a salir a lamerme las heridas, iba a adentrarme más, y como me adentré, me encontré al tercer Fae. Esta vez era corpóreo, sí, no era algo fusionado con la naturaleza, no, era algo que antes era humano. Parecía tener el cuerpo de una persona fallecida. Algún desafortunado terminó pereciendo en el bosque, y el bosque lo reclamó. Este Fae me miró con mucha tristeza, intentó abrir la boca, pero obviamente entendí qué es lo que pasaba. No le quedaban fuerzas para hablar, así que haciéndole un gesto con las manos, le dije que se sentase. Le dije que le ayudaría, y él asintió. Yo le dije que sabía a él por qué estaba yo aquí. No hacía falta que nos comunicásemos verbalmente, solo necesitaba que me dijese dónde estaba el objetivo que lo hizo tan débil. Y él señaló algo que conducía al centro del bosque. Hacia el centro del bosque estaba una enorme silueta que se escondía entre los árboles. Parecía que se movía entre los árboles. Era colosal. Obviamente sabía lo que era escuchando el sonido que hacía entre los árboles. Era una serpiente. Estaba agotado de serpientes. Esa vez que tuve que entrar en la dimensión de bolsillo para salvar a esos insensatos que se fueron por el centro comercial, enfrentándome a uno de los hijos de Jormungandr, uno de esos seres, estaba también aquí, y la sangre me hizo hervir. Quería terminar con ese ser. No sabía de dónde me venía esta ira con los de su linaje, cuál era el agravio que ahora había en mi sangre que me hacía tan enemigo de él. El Fae iba a incorporarse para darme alguna especie de ayuda. Yo solamente le agarré la mano y lo hice sentar. Además de eso, también cogí una de mis granadas y la abrí con cuidado. Era una granada que era simplemente de sal. Le dije que permaneciese ahí, que mientras estuviese ahí no le atacaría ningún ser del bosque, porque sentía a los carroñeros acechando. Estaban tras del Fae, lo sentía. Había algún tipo de licántropo menor alrededor, no sé si eran hombres hiena o alguna especie de algún carroñero mezclado con hombre. También había pseudo-arpías, que eran las crías de las arpías. Estaban posadas mirando un festín. Todas se quejaron cuando yo hice un círculo de sal y luego le di una botella de agua bendita para que lo tuviese junto a su pecho. Él era un Fae, no era un ser corrupto, era un ser puro que había venido como unión de la naturaleza a este. Así que yo me dirigí de nuevo para enfrentarme a ese ser. Aunque el derribo de la vez anterior se la llevó el Jotun, esta vez me la iba a llevar yo. Iba a acabar con esa sierpe. Pero los preparativos son los preparativos. Uno no debe dejarse llevar por la ira cuando iba a tener tan enfrentamiento, donde obviamente estaba en desventaja, igual que la vez anterior, cuando tuve que usar todos los recursos a mi alcance para enfrentarme al dragón. Aquí tenía que hacer lo mismo, y entonces invoqué de nuevo a otro diablo. Esta vez era tan grande como yo,
ya no era un diablo o un diablillo menor, no, en esta ocasión había un verdadero demonio ante mí. Era uno de los hijos de Hefesto. Sí, el dios griego no terminó muy bien, que digamos, y terminó obviamente en el infierno. Ahora, este ser me iba a ayudar. Le hice un contrato. Si me ayudaba a vencer a la sierpe, podía llevarse algo de ella como botín. Sabía lo importante que era este tipo de artefactos en el Tártaro. El demonio asintió y se relamió la boca ante tal oferta, y él cogió a mi Gladius y la encantó. Hizo que mi Gladius ahora pudiese agrandarse o encogerse hasta cierto tamaño. Podía ser una espada de una mano o transformarse en una espada bastarda. Las espadas bastardas son aquellas que son comúnmente conocidas como espada de mano y media. Tras hacer el pacto y obviamente sellarlo con sangre, me retiré. Tuve que prepararme mental y físicamente. Me puse de rodillas, igual que un monje, y obviamente miré al cielo. Sabía que el gran Señor de los cielos nunca me apoyó y nunca me apoyaría, y sobre todo ahora que mi sangre había sido manchada con el infierno. Sin embargo, la fe es algo curioso, ¿sabéis? Nunca termina yéndose, aun cuando tú insultas al Señor tantas veces, Él puede que alguna vez se arrepienta de todos tus pecados y te dé una oportunidad. Y aquí estuvo la mía, y no fue otra que mi propio mal karma. Mizrael, el ángel guardián que correspondía a mí. No sabía por qué estaba aquí, y no entendía por qué sabía su nombre tan instintivamente. ¿Acaso siempre lo supe? El imponente ángel llegó a posarse en el suelo y me hizo levantarme de las rodillas en las cuales estaba postrado por mi estado de meditación. No te voy a engañar. No es ningún secreto que arriba no agrades a nadie, sobre todo cuando sabemos que estás haciendo un pacto con uno de tus ancestros para cambiar uno de los demonios del infierno por otro más peligroso aún. No nos hace ninguna gracia. Sin embargo, ese es más fácil de manejar. Le tiene miedo a la fe. Maimón es astuto y anciano, pero si está fuera del lugar, alguien más joven es más manejable. Sin embargo, aquí está tu contrato. No lo puedes rechazar, de lo contrario tu existencia desaparecerá ahora mismo. Por eso te he contado esta información, porque tú jamás se la podrás decir a Vlad. Seguirás todos sus designios y harás caso a lo que el Señor te dirá. Yo seré tu espada. Sin embargo, cada vez que me invoques, al ser un ser que tiene la sangre del demonio dentro, arderás. Arderás y volverás a recuperarte. Esa es tu redención, puesto que yo soy Mizrael, el ángel guardián de los oprimidos y el símbolo de la liberación. Sé libre, hijo, sé libre. Yo solamente resoplé. No tenía opción, y obviamente no podía hacer otra cosa salvo aceptar. Al fin y al cabo no iba a permitir que mi venganza no se cumpliese. Sin embargo, la idea de ser quemado vivo no me hacía mucha gracia. Me preparé para escuchar a la serpiente, ver su ruta, saber qué es lo que hacía de rutina. Miré desde lejos y vi como poco a poco patrullaba una zona. Esa zona parecía ser una gran arboleda que estaba separada por una gran pradera en medio del bosque. Era como un perro dando la vuelta a su hogar. Ahí dentro tenía que estar mi objetivo. No podía fallar en eliminar a este perro guardián. Viéndolo detenidamente, mientras se movía rutinariamente, como una muñeca sin cabeza, solamente un ser que carecía de cualquier inteligencia, me di cuenta de que carecía de ojos. Estaba ciego. No es que no hubiese nacido con ellos, no, es que se lo habían quitado. Le habían quitado los ojos. Eso iba a ser una gran ventaja para mí. Es cierto que las serpientes no son las mejores, viendo a cualquier otro que estuviese a su alrededor, ya que usaban siempre la lengua. Sin embargo,
Esto era para mí una gran ventaja, ya que podía desorientarla con los olores. Viendo los olores que había a su alrededor, intenté camuflarme con ellos. Viendo que alrededor había un pantano, intenté mezclarme con él. No me hacía mucha gracia tirarme de cabeza al pantano, sin embargo haría cualquier cosa que camuflase mi olor. Y así lo hice, me camuflé, y luego me acerqué poco a poco a la serpiente, poniendo a prueba mi experimento. Y pareció funcionar. Funcionó de verdad. Pero aquí llegaba el desafío. La serpiente no tenía ninguna vulnerabilidad. Podía estar cerca de ella, sí. Sin embargo, sus escamas parecían estar hechas de algo más duro que el acero. Era como una persona viendo un tanque pasar de cerca, no teniendo nada más que una espada para enfrentarse a él. Bueno, al menos no me podía ver. Eso era lo único positivo. Sin embargo, tenía que hacerle abrir la boca. Era el único punto débil que se me ocurría. Al menos que le diese un enemigo. Sí, si le daba un enemigo, podía hacer que ella abriese la boca. Y en ese momento decidí ir al bosque de nuevo. Y obviamente encontré una presa fácil. Era un grupo de hombres lobos que se estaban dando un festín con un pobre ciervo adulto. Obviamente no me iba a enfrentar a ellos, no, iba a ser un señuelo. Le disparé a ellos levemente en las orejas, haciendo que únicamente se enfadasen conmigo por interrumpirles obviamente la cena. Miré hacia arriba y me di cuenta de que el anochecer estaba llegando. Estos seres eran jóvenes, se notaba, ya que estaba por amanecer y yo había permanecido toda la noche en la cueva y ellos habían salido en el peor momento a cazar, justo antes del amanecer. Si tenían la mala suerte ahora, eran hasta capaces de transformarse de nuevo delante de la propia serpiente, pero eso a mí no me importaba. Y como seres descerebrados, que es lo que eran, me persiguieron todos en jauría. Eran 10 individuos jóvenes que iban a ser mi distracción contra la serpiente. Me preguntaba si alguno de ellos sería siquiera capaz de hacerle un rasguño. Pero no era todo de color de rosas. No solamente yo había visto a los hombres lobo, ya que había también un sátiro que me miraba muy furioso. Parecía ser que iban a ser sus presas esos hombres lobo, así que me apuntó con su arco y yo levanté una mano en son de paz. Sus ojos eran dorados, así que pensé que no iba a ser hostil, por el simple hecho de que sus ojos eran levemente menos hostiles. Craso error para mí. Esquivé muy a duras penas su flecha, y obviamente los hombres lobo vieron la escena. Se abalanzaron sobre él, dejándolo solamente un cadáver sin sentido en el suelo mientras lo destrozaban agresivamente sin ningún otro sentido que la matanza. El sátiro casi arruina mi plan, pero no podía detenerme ahí, tenía que hacer que me siguiesen de nuevo, así que lancé una de mis dagas al lomo de uno de ellos, haciéndolo aullar de nuevo, volviéndose a centrar toda la atención en mí. En ese momento escuché un estruendo desde la distancia. La serpiente había percatado el olor de los hombres lobo, y ahora uno de ellos estaba herido, y había el cadáver de un sátiro, que iba a ser muy buen tentempié para la serpiente. La serpiente medía 50 metros, y era tan gruesa como un autobús escolar. Me aparté de su camino y vi cómo embestió a los pobres hombres lobo, viendo cómo de golpe se tragaba a 2 de ellos sin ningún problema, dejándole caer sus manos que aún seguían fuera de su boca, mientras ella tragaba lo que quedaba de ellos. Pero los hombres lobo probaron ser más resistentes de lo que yo me esperaba, ya que uno de ellos llegó hasta rasgarlo por dentro, haciendo que la serpiente abriese la boca, y yo lo aprovechase para saltar sobre ella. Me metí en su boca, y ella solamente cerró las fauces de manera abrupta. Eso fue lo último que hizo, de que yo me había puesto entre sus 2 mandíbulas, la superior y la inferior, poniendo la palanca de mis piernas en la parte baja de su mandíbula y subiendo la espada, haciéndola aumentar de tamaño desde dentro.
atravesando su cerebro y cayendo inerte al suelo. Cuando abrí la cabeza y salí desde ese cuerpo sin vida ya, lo que quedaban de los hombres lobo me miraron con miedo y salieron huyendo. Uno de ellos se quedó ante mí. Era el más mayor de todos, parecía ser el jefe de esa jauría. Me señaló con un dedo y luego se postró. Acababa de aceptarme como su nuevo líder de manada, puesto que sabía que era el más fuerte de todos. Los demás habían huido y él se había quedado ahí. El sol llegó y no volvió a transformarse, así que me di cuenta de que él no era un mero hombre lobo. Era algo como un maldito. Los demás, sin embargo, habían vuelto a la normalidad. Eran personas jadeantes que estaban vomitando lo que habían comido hace poco. Obviamente, sus estómagos humanos no aceptaron ese cambio y rechazaron lo que habían comido. Le dije al hombre lobo que se alejase, que se adentrase en el bosque, que cuando fuese el momento yo le llamaría. Él asintió y se perdió en la oscuridad del follaje del bosque. Sabía que lo iba a necesitar muy pronto, ya que escuchaba cómo las ramas empezaban a partirse. Un gran ser astado salía de ese bosquecillo que estaba en medio del prado. El amo de la bestia sabía que habían enfrentado a la misma y la habían derrotado. El señor del bosque estaba aquí, y yo todavía no había conseguido el cuarto sello del Fae, pero eso ya no importaba, ya que veía dónde estaba el pobre destino del cuarto. Había una pequeña calavera que estaba usada como un adorno en el pecho de ese ser. Una cuerda atravesaba ese cráneo, y de ese cráneo salía una tenue luz blanca. No era un cráneo de un humano, era la de un Fae, y junto a ese había otros 2, 3 en total. Ese era el destino de los otros Fae. Pero para mi suerte, una estrella más apareció justo en medio del pobre amuleto que tenía conmigo, y yo esperaba que esa fuese suficiente fuerza para poder enfrentarme a este ser. De lo contrario, tenía que quemarme vivo.